Amigos oyentes, bienvenidos a la transmisión de la catequesis de este miércoles 17 de mayo, que será presidida por el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro. Una plaza de San Pedro que, como estamos ahora mismo viendo, en un tiempo gris, en un tiempo en el que amenaza un poco de lluvia. En estos instantes el Papa Móvil está subiendo ya para llevar al Santo Padre justamente desde donde estará en el Sagrario presidiendo la catequesis. Entre los diferentes grupos que están presentes en esta audiencia general hay de España, parroquias y el Colegio San Antonio Abad de Canals. Hay grupos de México, de Panamá, de Chile y de Argentina. Recordamos que mañana será la Iglesia Universal celebrará la solemnidad de la ascensión del Señor Jesús al reino de los cielos, 40 días después de su resurrección. Recordamos la ascensión del Señor cierra el ciclo que empezó con la encarnación del Verbo. Jesús sube al cielo habiendo redimido la naturaleza humana, la que, vencido el pecado, queda elevada en él a una condición jamás prevista por su parte. Los apóstoles estupefactos permanecen mirando al cielo, contemplando cómo la figura del Maestro se pierde en medio de las nubes. ¿Cómo retirar la mirada de la gloria patente? ¿Cómo dejar de mirar en dirección hacia donde no hay más promesas porque ya todo está cumplido? Pero de pronto, dos hombres de blanco, dos ángeles, irrumpen en medio del éxtasis y hacen que todos los testigos de la escena vuelvan los ojos a la realidad que deberán enfrentar, su misión, su vocación en medio del mundo, la historia que habrán de escribir. Saludamos a quienes nos están siguiendo a través de las redes por medio de Facebook Live, como lo está haciendo el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELA. También a las radios y canales de televisión que nos siguen desde España: Setelmont TV en Alicante, Popular Televisión Murcia, desde América Latina, Radio Magna Chubut Argentina, Radio Vicentina Chile, Radio Regina Coeli Bio Bio de Chile también, Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Paraguay, Radio María de Venezuela y de la República Dominicana. Desde los Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica de la Savannah, Georgia, Santa Teresita Radio, La Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN y nuestros amigos de ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Estamos por dar inicio dentro de algunos instantes a lo que será la catequesis del Papa, donde hablará de los testigos, en este caso San Francisco Javier. El tema de la catequesis de hoy es la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. La lectura que seguirá después por la cual el Papa dará su catequesis es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El Papa se está deteniendo unos instantes con los lectores de hoy. Entre ellos podemos apreciar nuestro colega brasileño Silvonei Prozzi y nuestro colega Renato Martínez. Ya el Papa se está acercando a su silla, desde donde dará inicio a la catequesis. Por supuesto, iniciándola con la bendición, con el signo de la cruz, para dar inicio después a la lectura del texto litúrgico en los diferentes idiomas. Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. El texto litúrgico, como es habitual, se escuchará en italiano, le seguirá en francés, alemán, español, portugués, árabe, croato.
L'amore del Cristo Y por último, ci el polaco. spinge al pensiero che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Señor. Después el texto litúrgico en francés viene ahora en inglés. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. The love of Christ urges us on, because we are convinced that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, so that those who live might live no longer for themselves, but for him who died and was raised for them. So we are ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us. We entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God. The word of the Lord. Después de escuchar el texto litúrgico en inglés, seguirá en alemán y después en nuestro idioma para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Lesung aus dem 2. Korintherbrief. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Wort des lebendigen Gottes. Era nuestro colega Mario Galgano y a continuación nuestro colega Renato Martínez. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. A continuación, nuestro colega Silvonei Protz. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O amor de Cristo nos impele ao pensar que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É em nome de Cristo, portanto, que exercemos as funções de embaixadores. E é Deus quem, por nosso intermédio, vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس. محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا عندما نفكر أن واحدا قد مات من أجل جميع الناس، فجميع الناس إذن قد ماتوا، ومن أجلهم جميعا مات، كي لا يحيا الأحياء من بعد لأنفسهم، بل للذي مات وقام من أجلهم. فنحن سفراء في سبيل المسيح، وكأن الله يعظ بألسنتنا، فنسألكم باسم المسيح أن تدعوا الله يصالحكم. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Después del árabe, a continuación en nuestra colega en że polaco. skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Oto Słowo Boże. En estos instantes el Papa se está preparando para su catequesis en italiano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prosiguiendo nuestro itinerario con algunos modelos ejemplares de celo apostólico, recordemos que estamos hablando sobre la evangelización, sobre el celo apostólico, sobre llevar adelante el nombre de Jesús. Y hay en la historia tantos hombres y mujeres que han hecho de esto su modelo para seguir. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de San Francisco Javier, el cual es considerado el más grande misionero de los tiempos modernos. Pero no se puede decir quién es más grande y quién es más pequeño. Son tantos misioneros escondidos, incluso hoy, que tienen muchísimas más cosas que Francisco. Francisco Javier es un patrón de las misioneros. Pero un misionero es grande cuando va. Hay tantos sacerdotes, laicos y religiosas que van en misión desde Italia. Tantos de ustedes, por ejemplo, yo veo la historia de un sacerdote como candidato para ser obispo. Ha pasado 10 años en misión en tal lugar. Esto es ya grande. Salir de la patria para predicar el evangelio es tener un celo apostólico, y esto es lo que tenemos que cultivar tanto. La figura de estos hombres son la figura de estos hombres de los que estamos hablando, y hoy en día hablamos de San Francisco Javier, que nació de una familia noble pero empobrecida de Navarra, en el norte de España, en 1506. Va a estudiar a la Universidad de París para poder obtener un encargo eclesiástico bien retribuido que le asegure el futuro. En su colegio encuentra un compañero más anciano y un poco especial, Ignacio de Loyola, y deja toda su carrera
mundana para ser misionero, para ser jesuita, se hace jesuita, se convierte en sacerdote, hace los votos y va a evangelizzare, inviato al Oriente. Y va a evangelizar como enviado al Oriente. I misionari all'Oriente era inviarli ai mondi sconosciuti. Los misioneros en el Oriente eran ir a mundos desconocidos. Pero él va porque estaba lleno de celo apostólico y va. Y va el primero de una gran numerosa fila de misioneros. Y va a soportar peligros, al descubrimiento de pueblos que no han escuchado todavía de hablar de Jesucristo. En poco más de 11 años, Francisco cumplirá su obra más extraordinaria. Los viajes en nave en aquella época eran durísimos y peligrosos. Muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades. Hoy, por desgracia, mueren porque nosotros los dejamos morir en el Mediterráneo. Javier pasa en las naves más de 3 años y medio, un tercio de la duración de su misión. En las naves pasa más de 3 años y medio para ir en India, para ir en Japón. ¿Cómo se mueve? Llega a Goa, en la India, la capital del Oriente portugués, una capital cultural y comercial. Y Javier pone su base, pero no se detiene ahí. Va a evangelizar a los pobres pescadores de la costa meridional de la India, enseñando el catecismo y oraciones a los niños, bautizando y cuidando a los enfermos. Después, durante una oración nocturna ante la tumba del apóstol San Bartolomé, siente que debe ir más allá de la India. Deja en buenas manos el trabajo ya iniciado y zarpa con valentía hacia las Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio. Para esta gente no había horizonte, tenían mucho valor. Incluso los misioneros de hoy no van en nave por 3 años o 3 meses. Pero ahí es lo mismo. Se tiene que poner en viaje, hacer tantos kilómetros y entrar en las forestas, y era difícil. Así era. En quel momento nelle Molucche mette la propria lingua, en las Molucas, el catequismo, mete el catecismo en la lengua locale, en el idioma local y enseña a cantarlo. Así el canto les entraba. Y en sus cartas entendemos bien cuáles son sus sentimientos. Escribe: los peligros y los sufrimientos aceptados voluntariamente y únicamente por amor y servicio a Dios nuestro Señor son ricos tesoros de grandes consolaciones espirituales. Aquí, dentro de algunos años, uno podría perder los ojos por demasiadas lágrimas de alegría. Lloraba de alegría de ver estos resultados. Un día en India se encuentra un japonés que le habla de su lejano país, donde ningún misionero europeo había ido antes. Javier decide partir lo antes posible. Tenía la inquietud del apóstol de ir más allá y llega después de un viaje lleno de aventuras en el junco de un chino. Los 3 años en Japón son durísimos por el clima, las oposiciones y el desconocimiento de la lengua, pero también aquí las semillas plantadas darán grandes frutos. Los grandes soñadores, Javier, en Japón, que entiende que el país es decisivo para los misioneros. El país decidido era la China, con su historia. También hoy la China
es un polo cultural muy grande, una historia bellísima. Por tanto, él regresa a Goa y poco después se embarca de nuevo esperando de poder entrar en China. Pero su plan fracasa. Murió en la pequeña isla de Sanxian, delante de las costas chinas, esperando en vano poder desembarcar en tierra firme cerca del Cantón. El 3 de diciembre de 1522, muere en completo abandono. Solo un chino junto a él a velarle. Así termina el viaje terreno de Francisco Javier. ¿Estaba envejecido? ¿Cuántos años tenía? ¿80 ya? No, solamente 46 años. Había dado su vida por la misión, con su celo, parte de la España culta, de su cultura, y llega al país más culto del mundo en el momento, la China, y muere delante de China, acompañado solo de un chino. Es todo un símbolo, es toda una parte simbólica. Su intensa actividad estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. No dejó nunca la oración, porque sabía que ahí estaba la fuerza. Donde quiera que estaba, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños. No era un misionero aristócrata, estaba siempre con los más necesitados. Y los niños les daba instrucción, catecismo, a los pobres, a los enfermos. Iba a las fronteras para asistir. Y ahí creció en gratitud. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. San Francisco Javier, que hizo algo tan grande y con tanto coraje, que nos dé Él un poco de este celo para vivir el Evangelio y escuchar el Evangelio. Tantos jóvenes que tienen hoy de inquietud y no saben qué hacer con toda esa inquietud. Miren a San Francisco Javier, miren el horizonte del mundo, miren el pueblo con tanta necesidad, tanta gente que sufre, tanta gente que necesita de conocer a Jesús. Y vayan, tengan coraje. También hoy hay jóvenes valientes. Hay tantos misioneros en la Papúa Nueva Guinea, amigos míos y jóvenes que están en la diócesis de Bainí, que se han ido desde muy jóvenes a evangelizar, siguiendo el ejemplo de Francisco Javier. Que el Señor nos dé esa alegría de evangelizar, la alegría de llevar adelante este mensaje que nos hace tanto bien a nosotros y a todos. Gracias. Eran las palabras del Santo Padre en su catequesis hablando de la figura de San Francisco Javier. A continuación, en cada uno de estos idiomas vendrá el resumen en su idioma de lo que ha sido la catequesis del Papa, que ha concluido pidiendo que sigamos todos y cada uno de nosotros lo que es el ejemplo de San Francisco Javier, que nos llenemos de alegría para poder evangelizar a todo el mundo, porque siguiendo estos tipos de modelos, el modelo de hoy de Francisco Javier nos hará bien a nosotros y a todo el mundo. Recordó la intensa actividad que tuvo el santo, que estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa, porque como dijo el Papa, Francisco Javier no dejó nunca de rezar, nunca de orar.
Donde quiera que estaba, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños. Los niños, dijo el Papa, los más necesitados. Siempre estuvo cercano a cada uno de ellos. Los niños con la educación, dando asistencia a los más pobres, a los enfermos. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos. Más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. Qui l'aide à vivre une profonde conversion. Les études terminées, el Papa en su inicio, hablando de este santo, recordó que estamos en esta serie de catequesis en las que se habla del celo apostólico y de diferentes testimonios. El de hoy, Francisco Javier, que es considerado el más grande misionero de los tiempos modernos, el patrón de las misiones católicas, pero como dijo el Papa, todos los misioneros son grandes. Incluso no hay muchas historias de misioneros que no se saben, y sin embargo su obra es muy grande, no se conocen aún. Francisco Javier fue un joven simpático y brillante procedente del norte de España y fue a estudiar a la Universidad de París, donde conoció a Ignacio Loyola, que le ayudó a una profunda conversión. Se hicieron grandes amigos y Ignacio ayuda a Francisco a vivir una experiencia espiritual nueva y profunda, una verdadera conversión para liberarse de toda ambición y dedicarse sin reservas al servicio de Dios, amando y siguiendo a Jesucristo. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, specialmente i gruppi di Haiti col vescovo Dumas e quelli provenienti dalla Francia, in modo particolare dalla diocesi della Rochelle col vescovo Colombe e dalle scuole di Parigi e Laval e da varie parrocchie. Cari fratelli e sorelle, lo slancio e l'esempio di San Francesco Saverio ci aiutino a scoprire nelle fatiche e nelle difficoltà della missione la gioia più grande del missionario, felice di portare Cristo fino agli estremi confini della terra. Dio vi benedica. Es el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua francesa, especialmente saludando a los grupos de Haití como Monseñor Dumas y a los de Francia, sobre todo de la diócesis de La Rochelle como Monseñor Colombe, de los colegios de París y Laval y de las diversas parroquias. Queridos hermanos y hermanas, que el impulso y el ejemplo de San Francisco Javier nos ayuden a descubrir en las fatigas y dificultades de la misión la profunda alegría del misionero feliz de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra. Nous fasse découvrir dans les fatigues et les difficultés de la mission la joie profonde que ressentait le missionnaire, heureux de porter le Christ aux confins du monde. Que Dios les bendiga. A continuación viene la lectora en lengua inglesa, que hará también ella el resumen de la catequesis del Santo Padre. La catequesis del pontífice que hoy la ha dedicado a la figura de San Francisco Javier, testimonio de ejemplar de este celo apostólico por el cual el pontífice nos ha estado guiando en estos miércoles de audiencia general. San Francisco Javier, al terminar los estudios junto a algunos otros amigos, se van a Roma y se ponen a disposición, al terminar los estudios junto a algunos otros amigos, van a Roma, sea Francisco Javier que Ignacio de Loyola, y se ponen a disposición del Papa para las necesidades más urgentes de la Iglesia en el mundo. Al principio son unos 10 y deciden llamarse la Compañía de Jesús. Estamos en el tiempo en el que los horizontes se están ampliando desde la Europa cristiana hacia los confines del mundo entonces desconocidos, nuevos continentes, descubrimiento de pueblos que no han escuchado todavía hablar del Evangelio de Jesucristo. We now turn to Saint Francis Xavier,
El rey de Portugal pide al Papa mandar algunos jesuitas a las Indias orientales. Entre ellos está también Francisco Javier. Inicia así el primero de un numeroso grupo de misioneros apasionados, preparados para soportar fatigas y peligros inmensos, a alcanzar tierras y encontrar pueblos de culturas y lenguas completamente desconocidas, impulsados solo por el fortísimo deseo de dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio, y así salvar, conducir a Dios y a su verdadero bien a tantas personas. Catechizing and caring for the sick. From India, he passed to the Maluku Islands and from there to Japan. Unable to fulfill his dream of entering China, Francis died at only 46 years of age on the nearby island of Shanchuan. His heroic zeal for evangelization was the fruit of a deep. Javier es nombrado nuncio apostólico, es decir, representante del Papa Pablo III ante los gobernantes de las llamadas Indias. En poco más de 11 años realizará una obra extraordinaria. Los viajes en nave en aquella época eran durísimos y peligrosos. Muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades. Javier pasa en las naves más de 3 años y medio, un tercio de la duración de su misión. A continuación, los saludos del Papa. Benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, India, Indonesia, Corea, Taiwan, Canada e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. Saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Inglaterra, Escocia, India, Indonesia, Corea, Taiwán, Canadá y Estados Unidos de América. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y vuestras familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. A continuación, nuestro colega en alemán dará el resumen de la catequesis del Papa, en la que estamos hablando del testimonio de San Francisco Javier. Javier, que pasa viajando, se va a hacer estos viajes para hacer misión. Estamos un momento de silencio. No se pueden apreciar en las imágenes, pero debería, dentro de algunos instantes, nuestro colega alemán dar el resumen de la catequesis. Mientras pasan imágenes del público presente, los fieles presentes en la plaza de San Pedro, saludando con emoción y alegría, representando sus países con diferentes banderas. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung. Como decíamos anteriormente, Javier es nombrado nuncio apostólico, es decir, representante del Papa Pablo III ante los gobernantes de las llamadas Indias.
En poco más de 11 años realizará una obra extraordinaria. Los viajes en nave en aquella época eran durísimos y peligrosos. Muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades. Javier pasa en las naves más de 3 años y medio, un tercio de la duración de su misión. Aquí en estos instantes, cuando el Papa habló en su catequesis, recordó los naufragios que están caracterizando desde hace algunos años el Mediterráneo. Al llegar Francisco Javier a Goa, en la India, la capital del Oriente portugués, pone su base, pero no se detiene ahí. Continúa su evangelización. Va a evangelizar a los pobres pescadores de la costa meridional de la India, enseñando catecismo y oraciones a los niños, bautizando y cuidando a los enfermos. Nach Ostindien gesandt, wo von Goa aus das Evangelium unter großen Entbehrungen. Después, durante una oración nocturna ante la tumba del apóstol San Bartolomé, siente que debe ir más allá de la India. Deja en buenas manos el trabajo ya iniciado y zarpa con valentía hacia las Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio, y zarpa con valentía hacia las Molucas, donde en 2 años de trabajo fundó varias comunidades cristianas. Sein Wunsch war es, auch nach China zu gehen. Dies blieb ihm jedoch verwehrt. Starb 1552 im Alter von nur 46 Jahren auf der Insel Sanchan vor dem chinesischen Festland. Zu Recht gilt als Schutzpatron der Weltmission und als einer der größten Missionare der Neuzeit. Seine innige Liebe zu Jesus Christus und sein tatkräftiges, unerschrockenes Wirken mögen auch uns Ansporn sein, Aktion und Kontemplation im Alltag in rechter Weise zur größeren Ehre Gottes zu verbinden. Der Heilige Vater A continuación, el Santo Padre saluda a los peregrinos de lengua alemana. Saluto i cuori pellegrini di lingua tedesca. Cristo, prima della sua ascensione, ci invita ad essere testimoni fino ai confini della terra. Accogliamo la sua chiamata vivendo uniti a Lui nella preghiera, nei sacramenti e nel servizio al prossimo. Vi benefico di cuore. Saludo de corazón a los peregrinos de lengua alemana. Cristo, antes de su ascensión, nos invita a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Acojamos su llamada viviendo unidos a Él en la oración, en los sacramentos y en el servicio al prójimo. Los bendigo de corazón. A continuación, nuestro colega en lengua española saludará al Papa de parte de todos los peregrinos de lengua española. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de catequesis sobre los testigos del Evangelio, hoy encontramos a San Francisco Javier. Este santo español es patrono de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux. Francisco nació en Navarra, realizó sus estudios universitarios en París. Allí conoció a Ignacio de Loyola, quien lo acompañó en la experiencia de los ejercicios espirituales. El encuentro con Cristo que tuvo durante esos días le cambió la vida. Años después, Ignacio, Francisco y otros amigos formaron la Compañía de Jesús. Se pusieron a disposición del Papa para atender las necesidades más urgentes de la Iglesia en el mundo.
Enviado a la India como nuncio apostólico, Francisco Javier realizó una labor evangelizadora extraordinaria, catequizando a los niños, bautizando, atendiendo a los enfermos. Su celo apostólico lo impulsaron a ir siempre más allá de lo que conocía, y así viajó a otros lugares de Asia, como las Islas Molucas y Japón, hasta morir con el deseo de anunciar el Evangelio en China. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que, como San Francisco Javier, seamos fieles discípulos y misioneros de su Evangelio hasta los confines de la tierra. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. A continuación, el resumen en portugués, dejamos correrlo para nuestros amigos brasileños. Fiel afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Continuando a recordar alguns modelos de zelo apostólico, pensamos hoje em São Francisco Xavier. Nasceu em Navarra, no norte da Espanha, em 1506. Vai completar os seus estudos em Paris, onde encontra um companheiro mais velho que ele e um pouco especial, Santo Inácio de Loyola. Tornam-se grandes amigos e Inácio ajuda Francisco a viver uma verdadeira conversão para se libertar de ambições terrenas e dedicar-se sem reservas ao serviço de Deus, amando e servindo Jesus Cristo. Nomeado núncio apostólico, isto é, representante do Papa Paulo III junto dos governantes da Índia, coloca a base do seu apostolado em Goa, mas não para lá. Primeiro evangeliza os pescadores da costa meridional da Índia. Depois vai para as Ilhas Molucas, as ilhas mais distantes do arquipélago indonésio. E por fim, o Japão, onde passa 3 anos duríssimos pelo clima, as adversidades e o desconhecimento da língua. Mas as sementes lançadas deram muito fruto. Lá compreende que o país decisivo para a missão na Ásia era a China. Tenta em vão ir para lá, morrendo na ilha de San Juan, em 1552. Foi o amor de Cristo que o impeliu até as regiões mais remotas, sem olhar as canseiras ou perigos, antes tirando daí consolação e alegria para poder seguir Jesus e servi-lo até o fim. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, do il benvenuto a tutti, in particolare ai fedeli della parrocchia San Paolo Apostolo, San Miguel Paulista e al gruppo di Faro. Questa settimana vi ha portati a Roma e ci porta alla festa dell'ascensione di Gesù al cielo. Sono mete di diverso ordine e livello, ma convivono nel cuore del pellegrino cristiano. Lui, sapendo di non avere qui città stabile, dirige i suoi passi verso il cielo. Lo Spirito Santo benedica con i suoi doni ognuno di voi e quanti si trovano sul vostro cammino. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos de língua portuguesa, dou as boas-vindas a todos,
nomeadamente aos fiéis da paróquia São Paulo Apóstolo em São Miguel Paulista e ao grupo de Faro. Esta semana trouxe-vos até Roma e leva-nos até a festa da Ascensão de Jesus ao céu. São metas de ordem e nível diversos, mas coexistem no coração do romeiro cristão. Sabendo ele que não possui aqui cidade permanente, orienta os seus passos para o céu. O Espírito Santo abençoe com os seus dons cada um de vós e quantos se encontram no vosso caminho. Es el momento del lector en lengua árabe que dirá y explicará en un resumen sobre la catequesis del Papa, que estamos hablando ahora del testimonio de San Francisco Javier, testimonio de celo apostólico. Francisco Javier, que al llegar a Goa, en la India, la capital de Oriente portugués, pone su base, pero no se detiene ahí. Va a evangelizar a los pobres pescadores de la costa meridional de la India, enseñando catecismo y oraciones a los niños, bautizando y cuidando a los enfermos. Después, durante una oración nocturna ante la tumba del apóstol San Bartolomé, siente que debe ir más allá de la India. Deja en buenas manos el trabajo ya iniciado y zarpa con valentía hacia las Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio, donde en 2 años de trabajo fundó varias comunidades cristianas. Pone el catecismo en versos en el idioma local y enseña a cantarlo. En sus cartas entendemos bien cuáles son sus sentimientos. Escribe: los peligros y los sufrimientos aceptados voluntariamente y únicamente por amor y servicio de Dios nuestro Señor son ricos tesoros de grandes consolaciones espirituales. Aquí, dentro de algunos años, uno podría perder los ojos por demasiadas lágrimas de alegría. Un día en la India se encuentra un japonés que le habla de su lejano país, donde ningún misionero europeo había ido antes. Javier decide partir lo antes posible y llega después de un viaje lleno de aventuras en el junco de un chino. Los 3 años en Japón son durísimos por el clima, las oposiciones y el desconocimiento de la lengua, pero también aquí las semillas plantadas darán grandes frutos. اليسوعيين إلى الهند الشرقية. انطلق فرانسيس كسفاريوس إلى هناك تدفعه رغبة شديدة ليبشر بيسوع المسيح، لكنه شعر بعد ذلك أن عليه أن يذهب إلى أبعد من الهند، فأبحر إلى جزر الملوك وبشر بها، ثم ذهب إلى اليابان وزرع فيها بذار البشارة بالإنجيل. بعدها أدرك أن عليه أن يذهب إلى الصين، لكنه مات وهو ينتظر دخولها. Es nuestro colega del programa árabe quien está dándonos el resumen de la catequesis del Santo Padre, que está dedicada al misionero San Francisco Javier. A continuación, los saludos del Santo Padre a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, si recita il Santo Rosario, compendio di tutta la storia della nostra salvezza. Il Santo Rosario è un'arma potente contro il male, è un mezzo efficace per ottenere la vera pace nei nostri cuori. Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. En mayo, mes dedicado a la Virgen, rezamos el Santo Rosario, compendio de toda la historia de nuestra salvación. El Santo Rosario es un arma poderosa contra el mal y un medio eficaz para obtener la verdadera paz en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga a todos y les proteja siempre de todo mal. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. A continuación viene nuestra colega del programa polaco.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z quien innych dará el krajów resumen de pragną esta przekazać catequesis Wasze dedicada a San świątobliwości, Francisco wyrazy Javier, synowskiego oddania i szczerej wierności, quien después de encontrarse zapewniając en obecność we India, wszystkich intencjach tras jego un encuentro con apostolskiej un japonés que le habla de su país, Na zakończenie donde audiencji afirma que ningún zaśpiewamy misionero modlitwę europeo había Ojcze ido nasz po antes, łacinie. Francisco entonces Po jej zakończeniu decide partir lo Ojciec antes Święty posible y udziela llega apostolskiego después de un largo viaje lleno de obejmując aventuras en un szczególnie junco de un dzieci, chino. osoby w podeszłym 3 wieku i años en dotknięte Japón cierpieniem. durísimos por el clima, las oposiciones y el desconocimiento de la lengua, pero también aquí, en ese país, las semillas plantadas dieron grandes frutos. En Japón, Javier entiende que el país decisivo para la misión en Asia era otro, China. Con su cultura, su historia, su grandeza, ejercía de hecho un predominio en toda esa parte del mundo. Por eso, Francisco Javier vuelve a Goa y poco después se embarca de nuevo esperando poder entrar en China, a pesar de que está cerrada a los extranjeros. Pero su plan fracasa. Murió en la pequeña isla de Sancian esperando en vano poder desembarcar en tierra firme cerca de Cantón. El 3 de diciembre de 1522, en completo abandono, solo un chino junto a él a velarle. Así termina el viaje terreno de Francisco Javier con solamente 46 años. Sus fuerzas se habían consumado donadas sin reservas al servicio del Evangelio. Su intensa actividad estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. Donde quiera que estaba, afirma en su catequesis el Papa, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños. A los niños con la educación, a los pobres y a los enfermos, atendiéndolos, sirviéndolos. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in particolare il gruppo impegnato nella difesa della vita e nella fraternità Magik Stopek. Ieri la Chiesa in Polonia faceva memoria liturgica di Sant'Andrea Movola, gesuita, sacerdote e martire. A lui affidiamo tutte le questioni difficili della vostra patria e quelle di altri paesi, in particolare la questione della pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos, especialmente al grupo comprometido en la defensa de la vida de la fraternidad Magik Stopek. Ayer la Iglesia en Polonia conmemoró la memoria litúrgica de San Andrés Bobola, jesuita, sacerdote y mártir. A él confiamos todas las cuestiones difíciles de su patria y la de otros países, en particular la cuestión de la paz en Ucrania. Les bendigo de corazón. Eran las palabras del Santo Padre saludando a los polacos, hablando de la... Szent Atya, a magyar ajkú hívek gyermeki szeretetüket és őszinte hűségüket kívánják kifejezni. A continuación, el lector en húngaro está hablando al Papa de los peregrinos de lengua húngara que están participando en esta audiencia general. En modo especial, los fieles procedentes de la diócesis de Szombathely con su obispo Székely János, que han venido en ocasión del 20 aniversario de la beatificación de Ladislav Batanyi Stratman, médico de los pobres. És az egyéb kegytárgyakat is, amelyeket mindenki magával hozott. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua ungherese, partecipanti a questa udienza, in modo speciale i fedeli provenienti dalla diocesi di Szombathely con il loro vescovo Székely János, convenuti in occasione del 20° anniversario della beatificazione di Ladislav Batanyi Stratman, medico dei poveri. Il beato Ladislao, attraverso la sua opera in favore dei più bisognosi, è diventato un grande missionario perché testimoniava il Vangelo della carità.
assisteva gratuitamente i poveri, ai quali chiedeva come compenso di pregare per lui. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a imitare questo mirabile esempio di santità. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua húngara que participan en esta audiencia general, especialmente al grupo de fieles de la diócesis de Szombathely, con su obispo Tsekely János, que han venido con ocasión del 20º aniversario de la beatificación de Ladislau Batajnyi Stratman, médico de los pobres. El beato Ladislau se convirtió en un gran misionero por su trabajo en favor de los más necesitados, porque dio testimonio del Evangelio de la caridad. Asistía gratuitamente a los pobres, a quienes pedía que rezaran por él como recompensa. Queridos hermanos y hermanas, les animo a imitar este admirable ejemplo de santidad. Que Dios les bendiga. Isten áldjon benneteket! Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desidero esprimerle A continuación es los saludos del Santo Padre que dirigirá a los fieles en lengua italiana. Del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la cual el Santo Padre impartirá. Se recuerda que al final de la oración se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre bendecirá a todos los presentes y también bendecirá los rosarios y objetos de devoción que cada uno ha traído con sí. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, en particular a la Acción Católica de Lecce, con Monseñor Arzobispo Michele Seppia. Que el Espíritu del Señor resucitado les ayude a discernir los signos de los tiempos para testimoniar el Evangelio con fidelidad y alegría en todos los ambientes. Sean constructores de fraternidad. Por último, como de costumbre, me dirijo a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. La solemnidad de la Ascensión del Señor, que celebraremos mañana, nos invita a volver la mirada al momento en que Jesús, antes de subir al cielo, confió a los apóstoles el mandato de llevar su mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Queridos jóvenes, especialmente ustedes, alumnos de las numerosas escuelas aquí presentes, al acoger el mandato de misionero de Cristo, comprométanse a poner vuestro entusiasmo al servicio del Evangelio. Ustedes, queridos enfermos y ancianos, vivan en unión con el Señor, con la certeza de que aportan una valiosa contribución al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y ustedes, queridos recién casados, hagan de vuestras familias lugares donde aprender a amar a Dios y a ser sus testigos con alegría. A todos ustedes, nosotros, pidamos al Señor por la martirizada Ucrania, que se sufre tanto allá, se sufre mucho ahí. Oremos por los heridos, por los niños, por los que han muerto, para que regrese la paz. A todos les doy mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculo, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien amigos, esta ha sido la catequesis del Santo Padre, del Papa Francisco, que ha dedicado a lo que es el testimonio de este gran santo San Francisco Javier en la serie de sus catequesis dedicadas al celo apostólico. Su intensa actividad estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa, y donde quiera que él estaba, cuidaba de los enfermos, los pobres y los niños. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. El Papa pidió que este ejemplo de Francisco Javier sirva para todos los jóvenes de hoy día que tienen tantas inquietudes, que logren guiar estas inquietudes bajo el ejemplo de este gran santo. Hasta aquí, amigos oyentes, gracias por habernos acompañado en esta audiencia general. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.